precios, como ya todos lo hemos evidenciado. Y saludamos a esta hora al señor ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Ministro, buenos días y gracias por estar en Caracol Radio. ¿Cómo le fue? ¿A qué hora se acostó? No, nos acostamos temprano. Bueno, siempre nos acostamos tarde, pero en esta ocasión más o menos como alrededor de la medianoche, como siempre. Bueno, ministro. Aquí al servicio del país y de la gente. Muchísimas gracias, ministro. Pues una reforma a la salud que se aprobó en su proyecto en primer debate. Queda un tramo amplio, largo, pero importante ajustar y concretar algunas cosas para que entiendan los colombianos cómo se va aterrizando esto en la realidad. Ministro, nos quedó como siempre la duda que se la preguntan a usted en todas partes, la de las EPS, porque para alguna gente, con lo que se aprobó ayer, ya queda sepultada la posibilidad de que subsistan, pero usted ha sido mucho más optimista en ese sentido. ¿Qué va a pasar con las EPS? No, las EPS van a sufrir una transformación y hoy se van a convertir en gestoras y vamos a caminar con la mano de ellas. Esto indudablemente es un trabajo del gobierno, pero acompañado fundamentalmente en favor de la gente. Entonces, nosotros creemos que se puede trabajar con todas y todos, y por eso las EPS, transformándose en gestoras, continúan manteniendo sus afiliados y con ellas vamos a ir conformando todo este nuevo sistema que está fortalecido muy especialmente en lo que es la prevención de la salud, la promoción de la prevención, promoción de la salud y la atención primaria. Muy especialmente para atender a los sectores más desprotegidos y abandonados del país y los barrios marginados, que muchas veces no cuentan con la atención necesaria. Pero ¿cómo queda, ministro? Me gustaría que nos explicara un poquito más, porque pues las EPS son la columna vertebral del sistema de salud como lo hemos conocido en los últimos 30 años. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener derecho a ir al médico que quiera o no. ¿Dónde va a quedar el CAP que va a reemplazar la EPS, el centro de salud de la zona? Digamos, sí. Ahóndenos un poquito más en ese cambio que hubo, en esos consensos que se lograron en las últimas horas para saber cómo queda la relación del usuario con las EPS. Cuando las EPS mantienen sus afiliados, las EPS que se vuelven gestoras van a conformar sus propios CAPs. El 75% de la infraestructura hospitalaria es en este momento privada, entonces se van a ir conformando esos CAPs. Va a tener la posibilidad las personas de tener mayor presencia. Los que habitan en el norte pues van a tener esos CAPs, van a tener sus sitios donde van a llegar. Pero lo que no podemos tener es que una persona en Ciudad Bolívar, en el Paraíso, tenga que recorrer toda la ciudad hasta 3 horas y 4 horas de recorrido para llegar al norte de la ciudad. Entonces, esta persona que está allá en Ciudad Bolívar va a tener la posibilidad de tener un CAP que puede ser privado o puede ser público. Si la EPS convertida en gestora quiere atender ese sector, va a montar entonces un CAP y va a poder atender a la persona. Y se hace el tránsito de referencia y contrarreferencia a los niveles de mediano y alta complejidad. O sea que vamos a trabajar de la mano con la experiencia, el trabajo y que tiene tanto las entidades de los servicios de salud, en este caso, digamos, del Distrito de Bogotá, para mencionar un ejemplo, o para el Distrito de Salud y la Secretaría de Salud del Distrito de Barranquilla, y así se va conformando de la mano un modelo mixto que esperamos que tenga mayor presencia en los sectores más desprotegidos y abandonados. Hay más de 700 municipios que hoy no tienen no tienen verdaderamente una atención adecuada. Muchos de ellos tenían sus hospitales. Sus hospitales fueron unos cerrados, otros no funcionan. Entonces vamos a volver nuevamente a recuperar toda esa posibilidad, y lo vamos a hacer de la mano también de las gestoras de salud y vida
que son como se van a conformar en este momento las que conocemos como EPS actualmente. Señor ministro, si ese es el futuro, si ese es el panorama, ¿por qué ASEMI, que agrupa cerca de las más grandes, 10 yo creo, más grandes EPS, dice que con lo aprobado anoche se destruyen cerca de 100.000 empleos formales? No, yo no creo. Mira, nosotros en este momento que tienen las EPS van a recibir un monto bien importante que puede llegar a superar los 5 billones de pesos, los 5 billones, para que nos ayuden en todo este proceso. O sea que además van a tener la funcionabilidad de todas sus clínicas, hospitales, puestos de salud que tengan en todo el territorio, porque además van a recibir el pago por todos sus servicios. No sé de dónde puedan sacar una cifra de esas, porque el sistema sigue funcionando sin ningún inconveniente, y como lo hemos venido viendo, con la excepción, vuelvo y repito, de que vamos a fortalecer lo que la ley, primero el fallo de la Corte, la T-760 del 2008, que pedía al gobierno que lograra adelantar la atención primaria, y lo mismo la ley estatutaria que convierte la salud en un derecho fundamental, que fue la que logramos sacar adelante en el 2015. Durante 15 años no se resolvieron esos problemas, muy especialmente para atender las necesidades de sectores más abandonados y los sectores más desprotegidos del país. Y eso es lo que va a hacer esta reforma. Esta reforma verdaderamente es un triunfo de la gente, es un triunfo para la gente más necesitadas, que desafortunadamente no están recibiendo la atención que deberían tener. Entonces vamos a trabajar con todos, con el sector privado, con las entidades mixtas. Ayer, por ejemplo, se aprobó algo muy importante, que es capitalizar la EPS que es mixta, como es la nueva EPS, que está en las cajas y está el gobierno. Vamos a fortalecerla, capitalizarla. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, pues tenemos un importantísimo interés de que este sistema mixto redunde en favor de las gentes más necesitadas de este país. Ministro, ¿se le va a entregar administración de recursos de la salud a las gobernaciones y las alcaldías? No. El día de ayer se aprobó unos recursos para que puedan hacer un manejo más que todo de administración, pero no para regular, por como todos los entes nosotros tenemos entes municipales, departamentales, y tenemos entes nacionales. Entonces sí le vamos a ayudar, porque hay algunas funciones que son de planificación, de lograr planificar las redes, de estar atentos a muchos temas que tienen que ver con la ampliación del servicio, porque el servicio se va a recuperar, va a llegar la salud a todos los rincones del país. Entonces las entidades estatales, especialmente las departamentales, pues van a tener una función de planificación, pero no le van a llegar sino recursos para ese manejo, pero no para conformar burocracia, sino más que todo para que puedan tener un pequeño apoyo económico para generar esos equipos de planeación con respecto al trabajo coordinado que tienen que hacer con las gestoras de salud y vida y con las diferentes entidades. En eso ha sido muy claro y hemos atendido los requerimientos que la gran mayoría de los parlamentarios quisieron, de no crear entes burocráticos, y por eso pues pueden estar tranquilos que los gobernadores ni los alcaldes van a manejar dinero. Los dineros los va a manejar el ADRES, y ADRES va a pagar directamente a las clínicas y hospitales, y también por supuesto genera y apoya los presupuestos de los centros de atención primaria que se van a generar
en todas las diferentes partes del país. Hay alguna preocupación por la infraestructura, pero es que la infraestructura la gran mayoría de la infraestructura ya está. Lo que pasa es que está abandonada o está sin funcionamiento. Entonces vamos a poner a funcionar esa infraestructura y ahí vamos a necesitar el apoyo de las gestoras de salud y vida para que nos podamos con ellos generar también la infraestructura que quede faltando. Ministro, pero si le estoy entendiendo, lo que se va a hacer es entregarle recursos a los departamentos para que ellos construyan esta infraestructura hospitalaria o terminen la que está sin terminar. No, para nada. El gobierno nacional es la que va a orientar. Mire, hay una situación que es esta. Voy a darle, por ejemplo, algunos ejemplos. Por ejemplo, muchos de los municipios, cerca de 700 municipios del país tienen en este momento o cerrados eso que eran antes hospitales, que nosotros vamos a volverlos unos centros de atención que van a ser por supuesto preventivos y también resolutivos. Entonces vamos a volver a darle dinámica a eso para que la gente de los pueblos no tengan que ser sacados en ambulancias para una cita médica o para alguna atención especial, sino que vamos a resolver la gran parte de los problemas en esos más de 700 municipios, que además también tienen centros de salud que fueron cerrados. Yo fui alcalde de Ibagué. En este momento están cerrados 25 puestos de salud que yo tenía abiertos en la zona rural. Esos puestos hay que volverlos a abrir para atender a los campesinos, ¿no es cierto? A más de 60.000 campesinos que están en la zona rural, por ejemplo, de un municipio como el de Ibagué, que desafortunadamente hoy no lo tienen. Entonces, pero ahí están los puestos de salud. Yo cuando fui alcalde los recuperé y los puse a funcionar con médicos, con enfermeras, inclusive hacíamos brigadas de especialistas. Entonces, lo vamos a volver a recuperar toda esa infraestructura. Habrá dinero del presupuesto nacional. Más o menos calculamos que puede haber un billón y medio de pesos que se destinarán a ir paulatinamente durante los próximos 10 años recuperando la infraestructura que se necesite, y también pues está la inversión de las gestoras de salud y vida, que también seguramente como lo tienen planificado ya, pues irán conformando toda y apoyándonos en todas las redes que van a haber. Y ustedes verán una gran inversión por parte de lo que son las empresas hospitalarias que tienen esas entidades particulares. Sí, ministro, una de las cosas que ha prometido la representante Marta Alfonso, que por cierto es una de las coordinadora ponente de la reforma, es que con esta reforma las citas con especialistas pasen de demorarse 12 meses a un mes o casi inmediato. ¿Eso realmente es lo que promete el texto? ¿Eso sí es una cosa cumplible, ministro, que a la gente pida una cita con, no sé, un especialista de cualquier tipo de medicina particular y se la den a las 2 semanas o a las 3 semanas? Nosotros tenemos que resolver esa tardanza en atención especializada. Por eso ustedes ven en el proyecto de reforma varias cosas. Lo primero es que necesitamos educar a nuestros médicos, especializarlos, tener más especialistas, incentivar a los especialistas para que puedan ir a los diferentes rincones del país. Hay sectores en donde tenemos especialistas porque no les damos, primero, la remuneración que deben de tener, y segundo, porque no estimulamos esa posibilidad. Entonces, estamos buscando por todos los medios tener más cantidad de especialistas, en no tenerlos centralizados en las grandes urbes, poderlos llevar a los sitios en donde se necesitan, que son sitios apartados, con incentivos como están en la ley, y posteriormente entonces llevar a que no exista y no se permita de que una persona no pueda llegar al especialista, porque en muchas ocasiones de pronto obedece a que no hay el especialista en la zona, o porque los problemas de la red es que entonces el especialista no está en esta ciudad, sino está en otra ciudad. Entonces nosotros vamos a ir quitando todos esos limitantes para poder mejorar en la atención
porque ese es el propósito, de que la salud esté mucho más cerca del individuo y en el momento oportuno. ¿Y ahí, ministro, tocaría recurrir a los especialistas cubanos? De ninguna manera. Nosotros tenemos suficiente médicos y suficientes enfermeras. Necesitamos sí mejorar en temas de especialización, y eso lo podemos hacer pues motivando a nuestros especialistas, a nuestros médicos, para que se especialicen con acuerdos que podamos hacer con diferentes gobiernos, ¿no es cierto? Hoy muchos colombianos se están especializando en el exterior. Vamos a atraerlos a que no se queden en esas zonas, incentivarlos para que regresen. Yo, por ejemplo, puedo decirles a ustedes que yo hice cirugía cardíaca pediátrica 7 años que estuve en Suecia, pero regresé y trabajé desde el año 96 en Bucaramanga, y yo creo que podemos rescatar muchos especialistas que están en el exterior. Podemos educar a esos inteligentes médicos que tenemos. Tenemos una medicina muy importante, unas facultades de medicina que generan un número muy importante de médicos. Necesitamos solamente apoyar las especializaciones, mejorarlos, y un tema fundamental es trabajar en el médico familiar. No le hemos puesto cuidado a la especialización del médico familiar, y es muy importante para lo que va a ser el fomentar la atención primaria. La base de la salud es la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud y la atención primaria. Y los médicos familiares son fundamentales para lograr el éxito de ese trabajo. Ministro, sé que tiene una agenda hoy muy apretada, ha sido muy amable en atenderlo. Le voy a hacer 2 preguntas muy concretas antes de despedirlo, abusando de usted. La primera, ¿qué porcentaje del espíritu corcho cree usted que se mantuvo en este documento aprobado ayer? ¿Qué porcentaje de lo que la ministra Corcho había planteado? No, el concepto de la reforma se basa en un trabajo que realizaron y hemos realizado muchas personas, especialmente el doctor Gustavo Petro es un conocedor de este tema, y un grupo muy importante direccionado por la doctora Corcho lograron conformar esta reforma, y yo creo que la base de lo que hemos venido trabajando está ahí todavía. Y la última, ministro, ¿usted cree que así como está aprobado el texto, aunque faltan 3 discusiones importantes, cree que pasaría el examen en la Corte Constitucional? Pues nosotros hemos venido trabajando para que todo esto se dé de acuerdo a la Constitución y la ley. Por supuesto, todas las leyes pasan a revisión de la Corte. Esperamos que así como la Corte ha sido tan importante con su sentencia T-760 del 2008, que no hemos cumplido, entienda que con esta reforma la vamos a cumplir. Señor ministro, muchísimas gracias por atendernos y volveremos a hablar muy pronto de este tema fundamental de capital importancia para los colombianos. Buen día para usted, ministro. Don Gustavo, muy gracias, muy amable, un saludo especial para todas y todos nuestros radioyentes y muy especialmente para todos sus colaboradores. Ministro de Salud, el ministro Jaramillo.